Cuando Jesús comenzó a predicar, hablaba del reino porque era necesario que hubiera una transición a donde estaba gobernando el reino de la tiniebla y que se estableciera el gobierno de Dios en la tierra. Y es a través del reino, solamente a través del reino de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde, gente linda de YouTube. Es para mí más que un placer estar nuevamente con todos ustedes en este canal de YouTube. Hoy vamos a tener un invitado muy interesante que ya ustedes lo conocen, que nos trae un tema muy poderoso, el evangelista Jonathan Severino. Amén. Dios te bendiga más, brother. Un placer estar en este canal de bendición para toda la República Dominicana y el resto del mundo que puede vernos a través de este canal de YouTube. Amén. Que está bendiciendo de una manera muy especial. Bueno, lo que vamos a tratar en este video es acerca de la oración, específicamente hablar acerca de lo que es la oración modelo o la oración de Jesús. Donde vemos que los discípulos, ¿verdad?, le preguntan, le sugieren al Señor que le enseñe a orar como ya oraban los discípulos de Juan. Y es bien interesante el texto bíblico que está en el libro de Lucas capítulo 11. A partir del verso 2, el Señor le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay algunos puntos que podemos notar, que podemos hablar acerca de esta oración. Así es. Y es que comienza el Señor diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí comienza una coma, que solamente de eso podemos hablar muchísimo. Padre nuestro que estás en los cielos. Ese reconocimiento de quién nosotros le estamos hablando. Tú sabes que desde niño a nosotros nos han hablado acerca de que orar es hablar con Dios. Y algo muy importante en lo que es la comunicación es tú saber a quién tú le estás hablando, a quién tú te estás dirigiendo. Y es importantísimo nosotros saber que nuestra oración no se la estamos haciendo al presidente de la República, no se la estamos haciendo al ministro, no se la estamos haciendo al supervisor del trabajo, ni siquiera a nuestros padres terrenales. Se la estamos haciendo a un Dios todopoderoso, que es nuestro Padre celestial. Y si nosotros partimos desde el punto de que nuestra oración se la estamos haciendo a un Dios todopoderoso, a un Dios que somos sus hijos, aparte de que somos su creación, somos sus hijos, nos hizo hijos de Él, estamos orándole a un Dios soberano, todopoderoso, el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede. Eso debería nosotros de darnos un grado de fe, debería darnos como un grado de actitud tal que nosotros podamos entender que esa oración que estamos haciendo no es a cualquiera, que como es a nuestro Padre Celestial, sabemos y tenemos total confianza de que esa oración no se quedará en vano, como que no es al vacío, sino que a su debido tiempo tendrá una respuesta contundente de parte de nuestro Padre, porque no es a cualquiera. Así es. Incluso cuando Jesús hablaba, cuando estaba en la tierra, Él siempre se refería a Dios como Padre. Exacto. Él siempre nos enseñó lo que es la paternidad. Si tú te fijas en el modelo de la oración que nos dejó Jesús, que inicia diciendo Padre nuestro, reconociendo la autoridad que está por encima de nosotros, y luego dice que estás en los cielos, o sea, está refiriendo a la ubicación de dónde está el Señor, que está en los cielos. Entonces, luego de esto me interesa mucho cuando Él dice santificado sea tu nombre. Es decir, que cuando nosotros vamos a entrar a nuestro ámbito de oración, lo primero que tenemos que hacer es reconocer a quién le estamos orando. Amén. O con quién estamos comunicándonos. Entonces, en el inicio Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, está reconociendo primero a quién está hablando y dónde está. Amén. Luego dice, santificado sea su nombre, que es una adoración.
para que usted vea lo importante que es la adoración en medio de la oración. O sea, se entra adorando. O sea, lo importante, si tú no sabes cómo iniciar una oración, tú puedes entrar adorando, reconociendo al Padre, exaltando los atributos del Padre. Y créeme que las demás cosas que tú vas a hacer van a fluir solas. Óyeme, cuando tú entras en ese nivel de adoración, no sé, como que tú entras, o sea, como que el mundo espiritual, como que tú te sientes como una libertad, como que las cosas te fluyen. El Señor te manda a la gente que tú debes de orar a tu mente. Como que todo fluye, como que todo como que encuadra, porque tú estás como esa adoración como que libera los aires, te hace sentir mejor para tu fluir. La otra oración dice, venga tu reino. Me encanta que el Señor diga, venga tu reino, porque Jesús, de las cosas que me habló cuando caminó en la tierra, era acerca de un reino, pero que no era terrenal. Mi reino no. Ahí viene mucha gente confundida de los que seguían a Jesús, porque pensaban que su reino era terrenal y pensaban que Jesús iba a destruir o a derrocar el imperio romano, que era que gobernaba en ese tiempo, y pensaban que el gobierno de Cristo iba a ser un gobierno terrenal en ese momento, y todo lo contrario. Cristo hablaba acerca de un reino, pero que no estaba aquí en la tierra, pero que se podía manifestar, y de hecho Jesús lo manifestó aquí en la tierra, el reino de Dios. O sea, decir que venga el reino de Dios a la tierra no significa solamente que venga prosperidad, que venga algún tipo de bien material a tu vida, sino que eso engloba cosas espirituales como son fortaleza de parte de Dios, como son milagros, como son señales, que era de las cosas que el Señor más manifestaba. Cuando el Señor hablaba del reino, quizás mucha gente pudiera pensar en oro, en plata, en lujos, en muchísimas cosas que tienen que ver con un reino, y quizás no suena mucho como a manifestación espiritual de parte de Dios, en sentido de que se sanen enfermos, de que endemoniados sean libres, lunáticos sean libres, milagros de resucitaciones. Esas son cosas que hace cuando el reino de Dios llega a un lugar. Venga tu reino. La atmósfera cambia literalmente cuando el reino de Dios llega a algún lugar. Pero ¿qué yo debo de hacer para que el reino de Dios venga a mi vida, venga a mi casa? Lo primero, necesitamos orar para que el reino de Dios se manifieste. Amén. Es sumamente necesario. No basta solamente con tú desearlo, hace falta que tú lo ores y que tú lo hables con tu palabra. Por eso el Señor hablaba acerca del reino. Cuando hablamos acerca del reino, el reino se manifiesta. Amén. Yo creo que Dios se manifiesta de la manera que nosotros lo revelamos. Si tú revelas a Dios como sanador, Dios se revela sanando. Si nosotros revelamos a Dios como menciona mucho el pastor Juan Carlos Harrigan en una serie que tiene, Obrador de Milagros, si tú lo revelas como obrador de milagros, te aseguro que los milagros se van a manifestar, porque Dios se manifiesta de la manera que tú lo revelas. Si tú lo revelas como un Dios miserable, lamentablemente tú vas a tener una vida miserable. Ahora, si tú lo revelas como un Dios que te prospera, Dios te prospera, porque Dios se manifiesta de la manera que tú lo revelas. Claro, cada vez que eso signifique o en esencia sea lo que Dios es. Obviamente Dios no es miserable. Dios es prosperidad, Dios es bendición, Dios es salvación, Dios es vida eterna. Sí, entonces, para que no se malinterprete. Exactamente. Lo que quieres decir. Exactamente, arreglando un poquito eso ahí. Pero sí hay que, como dice el Señor, como lo decía y hablaba acerca del reino, es necesario hablar del reino y orar para que el reino de Dios se manifieste. Hay muchos lugares donde se necesita que el reino de Dios se manifieste. Así es. Donde el reino de las tinieblas opera de una manera horriblemente. Y se necesita esos, ¿cómo se le dice?
estos agentes de Dios como nosotros, estos diplomáticos del reino de los cielos, que se muevan y se trasladen a ese lugar para que se establezca el reino de Dios. Así es, que en el nombre de Jesús el reino se establezca en tu casa, Amén. en tu familia y en todo lo que tú necesites. Hoy es el momento oportuno para que tú empieces a decir: venga tu reino a mi casa, que se establece el reino a mi casa, se establece el reino en mi negocio. Amén. Y verás cómo Dios puede obrar de manera poderosa en tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Es muy fuerte. Hablar de que venga el reino de Dios es hablar acerca de orden. Mira, cuando Jesús hablaba de reino, wow, los enemigos de Dios se enojaban y crujían los dientes, porque este reino estaba causando una catástrofe en el mundo terrenal. Aunque era un reino espiritual, en la tierra estaba causado, porque los demonios no se resistían al reino de Dios en la tierra. Necesitamos hablar más de eso, porque el reino de Dios se necesita en los callejones, se necesita en los puntos de droga, se necesita en los hogares, se necesita en algunas iglesias, se necesita en las sociedades de jóvenes, se necesita que se establezca el reino de Dios en el gobierno, en el Senado de la República Dominicana, en las cámaras bajas, en la alta, en los ministerios. Se necesita que se establezca el reino de Dios, porque cuando Jesús comenzó a predicar, hablaba del reino, porque era necesario que hubiera una transición a donde estaba gobernando el reino de la tiniebla y que se estableciera el gobierno de Dios en la tierra. Y es a través del reino, solamente a través del reino de Dios se puede lograr. Bendito sea el Señor. Mira acá lo que interesante, que la palabra de Dios sigue diciendo, el Señor en la oración, dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso está muy fuerte. ¿Sabes que yo una vez prediqué un mensaje un poquito acerca de lo que es la voluntad de Dios? A veces la voluntad de Dios, a nosotros siempre decimos que queremos que se haga la voluntad de Dios, sí, pero muchas veces la voluntad de Dios a ti no te gusta. No son las cosas que tú quieres, no son las cosas que a ti te agradan, no es a tu manera ni a la forma que tú lo quieres, pero tú dices que quieres que se establezca la voluntad de Dios. Sí. Pero la voluntad de Dios como quiera se va a establecer. Y algo que me gusta es que la palabra dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es decir, que lo que tú estás deseando es que se haga lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Aunque a ti no te guste, aunque a ti no te agrade, aunque te sientas mal con lo que está pasando, es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Cuando tú empiezas a entender eso, tu vida cambia de manera extraordinaria. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Amén. O sea, no es a todo el mundo, sino a los que andan bajo el propósito, bajo la voluntad divina. O sea, cuando tú te adaptas a la voluntad divina, aunque te duela, sabes qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Agradable y perfecto. Mira que excelente, porque a veces nosotros oramos por la voluntad de Dios, y cuando la voluntad de Dios se está estableciendo en la vida de nosotros, nos sentimos guapos, nos sentimos tristes, sentimos que Dios nos está fallando, sentimos que las cosas no están funcionando. Las cosas que nosotros planeamos, las cosas como nosotros pensábamos que deberían de fluir o como se debieron de dar, pero en lo perfecto de Dios, en lo agradable de Dios, no era así. Y qué bueno que Dios, cuando uno ora, qué bueno que Dios, o el Espíritu Santo mejor dicho, agarra esa oración, Carlos, y la canaliza de una manera que el Espíritu Santo le hace llegar a Dios, al Padre, lo que realmente nuestro corazón está pidiendo. Porque a veces uno ora y por lo que estamos orando no es lo que realmente nosotros necesitamos. No es lo que queremos, pero no necesariamente lo que necesitamos. Y el Espíritu Santo, tú dijiste azul, pero el Espíritu Santo sabe que no es azul que tú necesitas. El Espíritu Santo va y le dice al Señor, al Padre, Él dijo azul, pero es naranja o es rojo. Está intercediendo. ¿Qué sería de nuestra vida, Carlos, si el Espíritu Santo no estuviera intercediendo por nosotros? Sí, la intercesión también, ese es otro tema que podemos hablar. Muy fuerte. Pero la intercesión es muy fuerte, tú sabías. Porque ¿sabes lo que significa intercesión? Es ponerse antes
que el otro. Exacto, exacto. Es decir, que si tú estás aquí y yo me pongo delante de ti, lo que te tocaba a ti no te toca, sino que me toca a mí. Muy duro eso. O sea, es una intercesión. Por eso Jesús hizo una intercesión por el mundo. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A nosotros se nos fue quitado ese derecho, pero vino el intercesor mayor, que es Jesús, se puso en el medio y dijo: heme aquí, envíame a mí. Lo que le tocaba a ellos, yo lo voy a pagar. O sea, la intercesión es algo muy fuerte. Nosotros vamos a ver si hablamos de la intercesión. Ese sería otro tema aparte. Ese es otro tema. Pero vamos a continuar. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, así también que se haga también en la tierra. Es muy interesante que en el cielo se hace la voluntad de Dios y que en la tierra, aunque algunas veces no se hace, o sea, la voluntad de Dios o que nosotros nos oponemos, puede ser que en un momento nos opongamos a lo que es la voluntad de Dios, pero siempre se va a hacer la voluntad de Dios, porque como dijiste, la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Y a nosotros eso es lo que nos conviene a nosotros, es que como se hace en el cielo, también en la tierra, se haga la voluntad de Dios. Y sigue diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. A mí me gusta esta parte porque todo lo que hemos hablado tiene que ver con cosas espirituales, que no son tangibles, pero el Señor sabe que es tan necesario el alimento diario físicamente, que nosotros necesitamos como algo indispensable para la vida, literalmente, porque si no comemos, nos morimos, nos deshidratamos y descuidamos el templo del Espíritu Santo que tanto tenemos que cuidar. Y me gusta la idea de que el Señor en esa oración al Padre incluya algo que es material, algo que necesitamos para nuestra vida física. Nosotros nos preocupamos mucho por nuestra vida espiritual, pero también nuestra vida secular debemos de cuidarla. Y que el Señor se enfoque en que el pan nuestro de cada día, los padres de familia que se afanan por llevar la comida a la casa, las mujeres que también en esta época también están muy involucradas en lo que es el mantenimiento de un hogar, son cosas que lo preocupan. Y que bueno que esta oración incluye una oración por algo que es secular. Aquí el Señor menciona el pan nuestro de cada día, pero nosotros necesitamos muchas cosas que son seculares y que no oramos por eso. Y yo te lo voy a decir de esta manera. Mira, yo recuerdo que una vez yo estaba en una situación que yo necesitaba un dinero y yo estaba hablando con un amigo y él me dijo que si yo había orado por eso. Y yo nunca jamás en mi vida, yo he orado por todo, hasta por los gatos yo creo que he orado en mi vida. Pero yo nunca me había llegado a la idea de que se debía de orar cuando tú tenías una situación secular, sea económica, sea que te falte comida en la casa o lo que sea. Para mí, como que no era algo importante, quizá porque no estaba muy familiarizado con lo que es la vida de pareja o de familia, quizá por eso no. Pero ese día el amigo, cuando esa persona me dijo que si yo había orado por eso, aprendí que debemos de orar hasta por eso. Señor, sí, claro, súpleme porque sabes los compromisos que tengo aquí, los compromisos que tengo acá, las cosas que tengo que cubrir, súpleme porque se necesita comprar, se necesita hacer compra, la despensa se está vaciando, la nevera está vacía, súpleme, Señor. Porque el Señor lo tomó en cuenta. El Señor lo tomó en cuenta diciéndonos que nos diera el pan de cada día, que nos lo diera hoy. Ahora, el pan de cada día. ¿Te acuerdas cuando en el desierto, cuando el Señor suplía el maná y le decía que guardara la porción para ese día, y había personas que guardaban de más y esa porción se le podría? Así es. Mira lo que pasa, que la gente a veces, Carlos, el futuro le da demasiada ansiedad. Entonces se desenfoca y comienza como a guardar demasiado y comienza como a dejar de vivir el presente por vivir en el futuro, queriendo alcanzar demasiadas cosas. Y por eso me gusta la idea de que el Señor diga: el pan de cada día, dánoslos hoy. O sea, no te afanes por qué tú vas a comer el martes que viene de la otra semana, porque todavía faltan 7 días para que llegue el día de mañana. No te preocupes por el mañana, qué tú te vas a poner para la ropa del domingo, qué vamos a comer, qué vamos a hacer. No, el pan de hoy súplenoslo hoy.
Es una oración que sería importante para que en nosotros no se produzca esta ansiedad por el mañana, por el qué pasará, por el qué dirán, qué voy a trabajar, qué me voy a poner, qué pasará. El presente y el ahora es lo que importa. Así es. Entonces, bueno, si... Sí, continuando. Dice, perdón, que se me salió aquí. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos todos los que nos deben. Ay. Eso está muy fuerte. Santo. Incluso Jesús una vez refirió una parábola acerca de alguien que le debía, si mal no recuerdo, 10,000 denarios. Sí. O talentos, no recuerdo bien la historia. Pero recuerdo que a este hombre le perdonaron esa deuda. Pero él no quería perdonar a alguien que le debía 100. Entonces, tenemos mucha gente que Dios lo perdona a ellos, pero ellos no tienen la facultad de poder perdonar a otro. Amémonos de corazón, no de labio ni de oído. Sí. Para cuando Cristo venga, no se encuentre preparado. Dios no escucha tu oración. Wow. Santo. Si tú tienes problema con tu hermano, la oración no sube. pero ¿cómo es posible que tú vas a decir que tú eres un hombre de reino, y tú tienes problemas con alguien que está al mismo lado tuyo? Tú no has sabido reconciliar. Hay cosas que no van a salir. Yo recuerdo que decía esto en un video anterior. Hay problemas que no se van a resolver con mucha oración y mucho ayuno, sino con un pedir perdón. Oye, qué sencillo. Hay cosas que no van a fluir en tu vida hasta que tú no pidas perdón. Que por más que tú ores, que yo, Señor, que yo estoy orando, que estoy ayunando por esto, pero no te sale del alma, de la boca, decir, perdóname. Wow. Yo creo que nosotros vamos a necesitar una parte 2, porque esto está muy bueno. Wow. Y ya el tiempo se nos está acabando para esta parte del video. Gente linda, espere la parte 2, aunque sea de 10 minutos, no importa. Sí. Pero que esta parte 2 le pueda ayudar, le pueda servir, y que todo lo que hemos hablado hasta ahora haya sido de bendición para todos ustedes. Le dejo las redes de evangelista Jonathan Severino. Jonathan Severino oficial en todas las redes, en todas las plataformas digitales. Le invito a que se suscriba para que siga apoyando el canal de Jonathan Severino. Él también tiene algunos contenidos muy buenos y estará subiendo contenido nuevo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Espere la parte 2 con la ayuda del Señor. Shalom. Shalom.